abril del 2012, el gobierno del Partido Popular sale con un Real Decreto que se llama el Decreto de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la mejora de las prestaciones, la calidad de las prestaciones del sistema sanitario. Es un engaño porque el Real Decreto lo que busca y consigue es modificar el modelo de sistema sanitario que teníamos en nuestro país. Un modelo de sistema sanitario que era un modelo sustancialmente universal, de carácter integral, era accesible para todo el mundo que residiera en nuestro país. Además, pues tenía una atención financiado públicamente, por lo tanto, para todos, para todas, y además atendía a todos los problemas más importantes de la gente. Entonces, en ese momento, dentro del plan que establece el gobierno de nuestro país del recorte de lo que llaman la estabilidad financiera y los pactos con el mundo de la Unión Europea, introduce un decreto que es este Real Decreto Ley 16/2012, que lo que hace es modificar el modelo de sistema sanitario que teníamos. Fundamentalmente lo modifica en que introduce de nuevo que el derecho a la asistencia sanitaria depende de estar asegurado o no, tener una relación con la seguridad social, que es el modelo anterior que teníamos en nuestro país, y además introduce modificaciones de las prestaciones que se hacían a la población, y además introduce el aumento del pago de la ciudadanía, del repago de la ciudadanía de lo que es la asistencia sanitaria. Por lo tanto, no es un Real Decreto que se aprueba con una característica legal de menor rango que una ley, que lo aprueba el gobierno sin más, sin debate parlamentario, y modifica, da un vuelco muy importante al modelo de sistema sanitario que habíamos conseguido en nuestro país. Pues bien, eso es en abril del 2016, perdón, del 2012, en abril del 2012, y a partir de ahí entonces va introduciendo, entre otras cosas, excluye sanitariamente de la atención a la asistencia sanitaria a más de 800.000 ciudadanos que vivían en este país, pero que su situación en ese momento, porque perdieron el trabajo, porque estaban en el paro, porque no tenían los papeles en regla, se les quitaba la tarjeta sanitaria que hasta ese momento tenían y podían acudir al sistema sanitario público y atender todos sus problemas. Entonces, a partir de ese momento se elimina ese derecho universal, se deja en el Real Decreto la posibilidad de ser atendidos en circunstancias excepcionales, en caso de urgencias, menores de 18 años, mujeres embarazadas o personas de la violencia del trato, de trata internacional, etcétera, y en ese caso, pues lo que ocurre es que empieza a aparecer gente que no se le puede atender en el sistema sanitario. Pues bien, ante eso, ciudadanos de a pie y de organizaciones sociales relacionadas con el mundo de la inmigración o con el mundo de la sensibilidad social y del propio mundo del movimiento 15M, y profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, administrativos del sistema sanitario de nuestro país, nos juntamos espontáneamente y decimos, nos mostramos muy enfadados, nos mostramos indignados, en rebeldía, y bueno, en una onda, en un momento determinado de un movimiento muy activo de rebeldía como era el movimiento 15M, dijimos, algo tenemos que hacer, no podemos tolerar que se violente un derecho que habíamos conseguido como un derecho fundamental de nuestro país. Y en ese momento pues nos reunimos, nos empezamos a trabajar como una asamblea que la denominamos Yo Sí, Sanidad Universal, que es este signo, este logo, Yo Sí, Sanidad Universal, y empezamos a plantearnos qué hacer. Por lo tanto, es un movimiento social y profesional que están unidos trabajando por resistir a esta modificación a este Real Decreto que modificaba nuestro sistema sanitario. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajamos en ámbitos interesantes. Uno, el social global,
que tiene que ver con que intentamos de alguna forma hacer visible el daño que esto suponía, porque la gran mayoría de la población no se entera del tema, o sea, visibilizar que está ocurriendo algo muy serio, que está haciendo daño a la población, que va a excluir sanitariamente a un sector de la población y que por lo tanto puede matar. Y por un lado eso, por otro lado buscamos el que el Real Decreto se hunda, o sea, que se derrogue, pero nosotros como movimiento social y profesional no tenemos capacidad real ni política para hacerlo, pero sí conseguir crear la sensibilidad política para derrogarlo, porque pues, existan tribunales o partidos políticos o organizaciones que consigan por la vía de las leyes o en su momento por la vía de un cambio político el cambiar ese Real Decreto por otra modificación. Y por último, lo que también empezamos era a ver la forma de garantizar que a esa población que le habían excluido se la siguiera atendiendo dentro del sistema sanitario público. O sea, no queríamos montar como una red paralela, una organización voluntariada, una ONG, para atender a esa población. No. Nosotros decíamos, tienen derecho, porque son ciudadanos que viven en este país, de alguna forma, por vivir en este país, están financiando el sistema sanitario público porque se financia por los presupuestos y por los impuestos de lo que ganas y de lo que bebes o tomas, por la IVA, por el IVA. En este caso, entonces nosotros lo que buscábamos profesionalmente y sanitariamente, forzar a la estructura del sistema sanitario nuestro que se siguiera atendiendo a la gente. ¿Por qué mecanismos? Aprendimos a ver cuáles eran las rendijas que dejaba el Real Decreto, acudiendo a ellas y consiguiendo que hubiera un conjunto de una red de profesionales que se hicieran objetores de conciencia. Es decir, que declararan su objeción de conciencia a una ley que se consideraba ilegal, inmoral, inhumana, etc. Entonces, y que además se había elaborado de una forma legislativa que nosotros entendíamos no correcta, porque no había habido debate social ni había habido un referéndum en el país para decir que queríamos cambiar el sistema sanitario. Entonces, de eso nace. Y es un movimiento, por lo tanto, de desobediencia social y de desobediencia profesional, con la intención a largo plazo de cargarnos el Real Decreto, pero mientras tanto eso se puede hacer, hemos hecho todo lo que hemos organizado, es decir, acción social y profesional. En el sector profesional sanitario lo que hemos hecho ha sido tener abierto toda una línea de que los profesionales pudieran objetar en conciencia la no aplicación de ese Real Decreto y seguir atendiendo a la población. Por lo tanto, intentábamos que en todos los centros sanitarios o en los centros hospitalarios hubiera profesionales que analizaran las consecuencias del Real Decreto y tomaran postura y conciencia social en el sentido de decir, nosotros vamos a seguir atendiendo a la población, porque nuestros principios éticos como profesionales no podemos no atender. Es decir, el principio de los que nos movemos profesionalmente en los temas de la sanidad tiene que ver con el principio de la no maleficencia, el principio de la beneficencia, de la justicia y de la autonomía, que este Real Decreto violentaba. Con lo cual los profesionales que hacían más caso a la ley estaban haciendo caso omiso a sus principios éticos. Entonces, bueno, lo que hicimos pues que los profesionales debatieran y tomaran postura y, en ese sentido, sensibilizaran, formaran en grupos de trabajo en los centros para que se enteraran cómo hacerlo, se enteraran, porque también desde el punto de vista institucional sacaron la norma, pero dieron muy poca información, solamente daban el aviso a todo ciudadano que no tuviera la tarjeta, que no se le iba a atender o se le iba a cobrar. Y entonces, pues nosotros lo que montamos es una serie de formación, de talleres de formación a los profesionales y les invitamos a que participaran en este movimiento. ¿Cómo? Asistiendo, atendiendo a la población, eso es lo primero. Y luego, forzando a su propia estructura del sistema madrileño, en este caso de salud, el SERMAS, pero también esto se ha dado en todos los territorios del país, que se forzara a la estructura de gestión de que se encontraran con los casos puestos en evidencia y
que les obligaras a que de alguna forma vieran cómo darte la autorización para poder seguir atendiéndoles, porque si no tú les advertías que podía incurrir en alguna situación de riesgo para la salud de esa gente y por lo tanto de un posible delito. Por lo tanto, los profesionales lo que hemos hecho ha sido una labor de sensibilización, de información, de darle una serie de documentos y de labores de trabajo directo. A la par, vimos que la población afectada no se enteraba de que tenía este problema, solo cuando iba al centro y le ponían una barrera. Le ponían una barrera y decían, no tiene usted tarjeta, no tiene derecho. Que tampoco era estrictamente así porque el Real Decreto le quita tarjeta, pero dejaba abierto, por evitarse problemas legales y jurídicos, el que es en atención de urgencias o mujeres embarazadas o niños menores de 18 años se les seguiría atendiendo dentro del sistema aunque no tuvieran tarjeta. Entonces nosotros con eso lo que fuimos es informando a la ciudadanía de sus derechos, de lo que había ocurrido y de cómo podían seguir o deberían de seguir viniendo a los centros. Lo que tenemos de información y lo que sabemos de los distintos centros, porque se han hecho hasta encuestas y tal, hay un porcentaje importante de profesionales que siguen atendiendo, que puede ser alrededor de un 70% de los profesionales sanitarios de atención primaria, que prácticamente todos, si les llega el ciudadano enfermo sin la tarjeta sanitaria, ellos lo pueden seguir atendiendo. ¿Qué ocurre? Que no les llega, porque la barrera está en la unidad administrativa, que le dicen que no tiene usted derecho o le vamos a cobrar y claro, la gente pues se retrae y se marcha. Es disuasorio, las normas, los carteles que se ponían, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que no llegaba. Entonces, pero bueno, los profesionales, en las encuestas que hemos hecho de análisis de posicionamiento de los profesionales, hay evidencias de que un porcentaje alto de profesionales seguían atendiendo, eran objetores, atendían, aunque no hubieran hecho su declaración. Un porcentaje también no pequeño no estaba enterada, o sea, se había enterado de que había habido un problema, pero como no venía a ver los enfermos, digo yo, a mí no he visto ningún caso, ¿no? Y luego había un pequeño porcentaje, no muy importante, que sí que podía estar de acuerdo con que se hubiera hecho esta aplicación de esta modificación. Por lo tanto, en el sector profesional ha habido buena aceptación, pero también hay aquellos que no, que les parece bien. Lo que pasa es que también es cierto que como muchos ciudadanos afectados no han llegado, pues no hemos sabido toda la magnitud del compromiso de los profesionales. Porque una cosa es, yo atiendo, pero si ya tengo que moverme institucionalmente para buscar la forma de cómo derivarle para que le vea el especialista o hacerle una biografía, un análisis, y el sistema administrativo me pone pegas, pero yo puedo violentarlas, puede ocurrir que pocos profesionales hayan tenido la actitud activa de ser militantes activos. Por lo tanto, diría, hay distintos círculos. Militantes activos, un porcentaje no muy grande, podría ser un 15 o un 20%, gente que estaría dispuesta a atender alrededor de un 60% y algún porcentaje, un 20% de gente que sería más de rechazar el atender o no preocuparse de este problema. Cumplir la norma, digamos. Con respecto a la ciudadanía tuvimos que organizar distintos instrumentos para poder informar a la ciudadanía a través de folletos, a través de pasquines. Estuvimos en los lugares donde entendíamos que esa población afectada se reunía, en lugares de inmigrantes, en barrios, en zonas, en las asociaciones de vecinos. Informamos ahí, hicimos talleres de información, de sensibilización del Real Decreto, y a través de las demandas que nos podían venir de gente que quedaba afectada y contactaba con una asociación vecinal o con una asociación de ayuda a la inmigración, o nosotros lo que hicimos es crear grupos de acompañamiento. Se nos ocurrió ese instrumento de trabajo del día a día, de que ciudadanos con sus tarjetas en regla, ciudadanos de España, españoles, con su tarjeta en regla y su situación normalizada, estuvieran atentos a la población afectada y acudir con ellos a los centros sanitarios para
exigir la atención de esa población y para intentar de alguna forma violentar el Real Decreto y conseguir que esa gente que necesitaba en ese momento una atención determinada fuera atendida. Te acompaño, por ejemplo, tu compañero que no está aquí en este momento con el permiso de residencia y no tiene los papeles arreglados, pues se encuentra mal. Pues nosotros se va con ese acompañándole al centro de salud, la unidad administrativa, y le piden que le tienen que atender. La unidad administrativa dice, ¿pero tiene tarjeta? No, pues no le podemos. No, mire usted, como los compañeros que iban acompañando a esta persona conocen la norma, conocen las leyes, que les hemos instruido porque se han hecho talleres de formación, pues van y le dicen a la unidad administrativa, no, mire, el Real Decreto dice esto y las instrucciones del servicio madrileño dicen esto y ustedes tienen que atender a una persona por una situación de enfermedad grave o una urgencia, o es una persona, una mujer embarazada o es un niño de 14 años. Entonces, al darse cuenta ellos que la gente tenía información, pues entonces hacían que en el sistema informático del centro de salud se le incluyera en la agenda del profesional médico que se le asignaba y ya podía el profesional médico verla a esta persona y atenderla. Y además pues si había que derivarle o había que hacerle algo urgente. Bien, eso es como se actuaba en esto. Si se empezaban a detectar problemas, pues se insistía, se hablaba con el director del centro, en ocasiones se ha tenido que poner alguna queja, pero en general intentábamos buscar una fórmula de buena relación, tanto en primaria como en los hospitales. También se acompañaba a una persona en un hospital. Eso ha sido, por ejemplo, la introducción de los sistemas electrónicos de tarjetas ahora. Esa gente no puede utilizar ese sistema, tiene que ir directamente al mostrador y solicitar que tiene que ser visto, o en el caso de centros de atención primaria en la unidad administrativa y en los centros hospitalarios en la unidad de admisión, en donde ya le toman los datos, y es cuando hemos detectado que en muchas ocasiones le advertían y le hacían como escribir y firmar un compromiso de pago y luego le remitían una facturación. Ocurrió y sigue ocurriendo, eso es una de las irregularidades. Lo que pasa es que el Real Decreto decía que aquellas personas que estaban incluidas en una atención de urgencia o eran mujeres embarazadas o niños menores de 18 años, etcétera, en unas condiciones, o tenían ya una atención anterior al Real Decreto por una enfermedad crónica, se les iba a seguir atendiendo igual. Y por lo tanto no se les podía facturar, como si tuviera la tarjeta sin tarjeta, pero no se les podía facturar. Entonces nosotros con esa norma lo que hemos ido persiguiendo a las facturas que nos hemos enterado para que en las unidades correspondientes de gestión económica de los centros las anularan. En general, en la gran mayoría, las que nos hemos enterado hemos conseguido anularlas, porque enseñando las instrucciones pues les hacíamos ver que cumplían una ilegalidad. Y sin necesidad de ir a acudir a ningún tipo de juicio, de juez o pues las quitaban. Pero puede ocurrir, y ha ocurrido, sabemos, que ha habido mucha gente que se le ha pasado la factura, que se ha asustado, que ha pagado y bueno, pues ha podido resolver el asunto de esa forma. Eso es lo que hemos conseguido en una de las irregularidades que ocurrían. O también el de intentar forzar que en los centros hospitalarios donde había carteles donde se ponía no se atenderá a nadie que no tenga tarjeta, se le recordaba que ese cartel en este momento con el Real Decreto se convertía en un instrumento de rechazo a la gente, porque a la gente al ver ese cartel no acudía. De hecho, podía estar muy mala y no acudía, que es lo que ha ocurrido en algunos casos, que debido a ese retraso, porque había como el rechazo o la expulsión de la gente a ser atendida normalmente, la gente se retraía. ¿Y qué ocurría? Que se retrasaba el abordaje de la enfermedad que tuviera hasta llegar a una situación de mucha gravedad que diera lugar, en casos como ha ocurrido, de muerte. Ocurrió con él varios casos que hemos sabido, el caso de una persona del Senegal, Alfapán, en Baleares, que murió de tuberculosis porque se retrasó todo su proceso y no se le diagnosticó cuando ya se había muerto. La otra mujer nicaragüense, Janet, que murió hace 2 meses en la urgencia del Hospital de Toledo, que tenía una enfermedad renal que no había sido diagnosticado anteriormente y llegó a la fase final con una hipertensión maligna y se muere en la puerta del hospital. Es decir, ha habido varios casos detectados en donde ha habido esa
ese problema de rechazo o de retraso en la atención por la norma esta, y que ha obligado a que la gente pudiera tener situaciones de riesgo vital. Aparte de las personas, por ejemplo, que estaban con enfermedades crónicas, diabéticos o enfermedades malignas o epilépticos, que se les quitó la tarjeta y a partir de ese momento no podían tener forma de adquirir los medicamentos que necesitaban para ese tratamiento crónico. Medicamentos que suelen ser caros, pero la gente dejaba de hacer el seguimiento. ¿Y qué ocurría? Pues que empeoraban su salud. Evidentemente, al deteriorar por problemas de salud de la población, enfermedades infecciosas o problemas de salud pública, y al provocar una situación de epidemia, por ejemplo, pudiera haber ocurrido, o que al retrasar la atención de enfermedades infectocontagiosas, como puede ser la tuberculosis, progresivamente hubiera habido más casos de afectación en salud pública. Eso se advirtió. Por eso dentro del Real Decreto luego se introdujeron algunas modificaciones para que a la gente que tuviera enfermedades de declaración obligatoria el sistema las tenía que seguir atendiendo. Pero eso no ha sido una práctica habitual y garantizada. Y entonces sí que había también el riesgo de afectación de la población en generalidad. Con todo esto se ha aumentado evidentemente las enfermedades de ese carácter. Se ha producido también un deterioro de la salud mental de la gente, porque bueno, la ansiedad, la intranquilidad, el no poder acudir a un sitio donde te aconsejen, pues ha dado lugar a un daño manifiesto del asunto. Por lo tanto, en el sector de la ciudadanía ha habido mucho el divulgar en mancha de aceite en los barrios, que eso estaba ocurriendo, pero que había una respuesta que dar y que había profesionales y centros de salud en donde a la gente se podía seguir atendiendo. Y eso, bueno, se ha ido resolviendo casos. Es cierto que el problema sigue ahí, y como el problema y el peso fundamental de una norma y lo que eso de alguna forma influye, modela al personal administrativo y al personal sanitario, pues al final pues la gente dice, bueno, esto es un problema que ha sacado el gobierno, nosotros estamos dispuestos a atender, pero si no vienen y no acuden, pues no les atendemos, ¿no? Bueno, esto ha molestado, ha hecho daño en el sector profesional. También que ha ocurrido, por ejemplo, en muchas partes, pero sobre todo en Madrid, que este Real Decreto aparece dentro del paquete global de medidas políticas que se hicieron para desmantelar el sistema público de nuestro país y privatizar, pues queda como un poco más en un segundo lugar de presencia con lo que tuvo toda la marea blanca, porque la marea blanca casi se centró en el proceso de privatización, mientras que Yossi se centra fundamentalmente en el problema de la exclusión sanitaria y la pérdida de un derecho. Yossi es crítico con la marea porque cree que no cogió esa bandera. Es cierto que en los últimos tiempos eso está modificándose. Hay cierto sector de la gente de la marea blanca que sí tuvo en consideración ese problema, esa exclusión sanitaria, y la contempló en sus luchas y en favorecer que en las movilizaciones apareciera el tema de la exclusión sanitaria, pero es algo que no fue como primer punto de las mareas. Lo que sí hay que decir que el trabajo que se ha hecho de sensibilización y de información continuada ha estado también muy propiciado por una dinámica de trabajo muy desde abajo asamblearia y de grupos de trabajo dentro de Yossi, donde ha habido gente que se ha dedicado más a la parte de desobediencia, otros que se han dedicado más a la parte legal, otros que se han dedicado más a la información y a la comunicación con el esto, y otro a crear un sistema de registro. Nosotros, para poder visibilizar y denunciar, se ha ido haciendo un registro con un sistema que hemos propiciado y abierto a todo el mundo que quiera registrar casos de afectación del Real Decreto y qué ocurrió con él y qué cosas se hicieron para también, además de un registro de problemas, viéramos también qué medidas... Un registro de soluciones. Exactamente, de acciones y soluciones. Registro que vamos a sacar un primer resultado de lo conseguido ante este último año, porque se empezó a registrar un poco más tardíamente que el Real Decreto, y en septiembre, octubre de este año os mandaremos el informe de los resultados que hemos obtenido de ese registro que hemos hecho, que luego hemos compartido con algunas otras organizaciones en el resto del país
que también montaron algo parecido a Yosi y estamos en red, como quien dice. Cataluña, por ejemplo, País Valenciano, es decir, que ha habido varios territorios, Obtusalú de la Comunidad Valenciana y de Castellón, Barcelona y luego en algunos otros lugares, Cantabria, etcétera, han tenido también presencia de este movimiento. Entonces, como te decía, nosotros organizamos informativamente y comunicativamente una web, que es una web que os invito a que entréis en ella, que se llama yosisanidaduniversal.net, en donde veréis que donde está muy especificado muchas de todas las cosas que hacemos. Hay una serie de pestañas con abertura a manuales de acompañamiento, desobediencia, afectados, en esta última también registro de casos. Por lo tanto, hay toda una amalgama de información para facilitar al ciudadano que quiera o al profesional enterarse de cómo está la cosa y qué puede hacer. Apuntarse a un grupo de acompañamiento, sensibilizar y debatir con los ciudadanos en Mancha de Aceite que esto es una pérdida de un derecho y una conquista social, que hay que paralizar la destrucción de del sistema universal que teníamos, hay que paralizar la destrucción de ese sistema que nos está haciendo, además de la privatización, que esté atento cuando se entera de que haya un ciudadano que está afectado, pues acompañarle y acudir, y luego pues que a su vez también puede registrar casos y que a su vez también puede divulgar, porque nos sacamos una serie de informaciones y folletos para que la gente pudiera tener debates en los barrios correspondientes e informar a la ciudadanía y registrar. Luego, cuando se han hecho acciones, se han hecho muchas y diversas, entre ellas hemos hecho también, abrimos una en el segundo aniversario de este año, se hizo un montaje para que la gente hiciera como un vídeo corto en donde, querida ministra, se llamaba así y están colgados en la web, no sé si habéis visto, sketches pequeñitos en donde en menos de un minuto el ciudadano, la persona, el profesional podía decir, mire, yo conozco un caso que ha ocurrido esto, y preguntando, interpelando a la ministra, diciéndole, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Qué va a hacer para solucionar esto? Ha sido una campaña que se sacaron bastantes vídeos como cartas. Nosotros, nuestra entrada o nuestro contacto es o a través de la gente de los grupos de acompañamiento que en los barrios ya se van conociendo. O sea, hay barrios en este momento donde hay mucha inmigración que conocen al grupo y a la gente que está en el grupo de acompañamiento y acuden a ellos. Por lo tanto, la entrada muchas veces es porque reciben luego, como se abrió en la web, un correo electrónico en donde la gente podía escribir y pedir ayuda, pues automáticamente se recibía en el conjunto del movimiento y empezábamos a movernos los distintos, tanto profesionales, pues era una petición de un asesoramiento, o los grupos de acompañamiento en cuanto a cómo conseguir la tarjeta o cómo forzar al sistema, etcétera. Por lo tanto, la entrada ha sido fundamentalmente del boca a boca y por la vía de la información electrónica. Esa es la que hemos esto, y luego ya pues sí que cuando llevamos 2 años, pues la gente se va conociendo, pues yo sí, y ya ha sido hasta además, pues como muchos centros sanitarios dicen, no, pues tienes aquí la posibilidad de conectar con esta gente y te puede ayudar. Esto es la forma que hemos estado trabajando, ¿no? Ha sido una tarea continuada, interesante, larga, laboriosa, muy ingeniosa, muy participativa, muy de debate, porque ahí, además de esta acción de movimiento social, de lucha y de resistencia y de desobediencia y de trabajo profesional, también se ha dado lugar a debate interesante, y hemos constituido como una línea de pensamiento que llamamos el Agora Salud, en donde estamos haciendo reflexiones sobre lo que significa el derecho a la universalidad, lo que son los aspectos que tienen que ver con los conceptos, el valor de la salud, la no salud. Es decir, que está haciendo un enriquecimiento horizontal con participación tanto de profesionales como ciudadanos, muy activos e interesados en profundizar sobre este tema. Luego, también hemos sido conscientes que, aunque hemos sido un movimiento muy autónomo e independiente de los partidos, esto es una característica fundamental de entender el Yosi. Yosi viene de un movimiento que nace de base, de movimiento asambleario, que no tiene relación con partidos, que tampoco tiene mucha confianza en la relación con los partidos, aunque está dispuesto, no, por las características históricas de los distintos elementos que componen, y por lo tanto se ha mantenido muy autónoma, muy independiente de ellos,
Eso no quiere decir que haya tenido contactos con distintas organizaciones, fundamentalmente organizaciones sociales o profesionales. Pues hemos tenido relaciones para trabajar el asunto conjuntamente en algunos temas como con Médicos del Mundo. Tenemos contacto con las redes de acción de los inmigrantes sobre el tema de la migración y sobre los derechos, y trabajamos con ellos. Nos movemos en los grupos que se están moviendo del movimiento 15M, etcétera, pero no tenemos una relación ni participamos en plataformas donde los partidos políticos estén. Desde el punto de vista, sobre todo, si desde el principio nosotros no tenemos algún tipo de acción o de reflexión sobre lo que se hace o no se hace. Es decir, tenemos unos criterios establecidos muy serios en cuanto a la independencia y a las características del movimiento. Eso no quiere decir que para acciones como, por ejemplo, en su momento haya que hacer un salto para intentar descargar el Real Decreto, pues apoyemos que los partidos políticos que tienen representación o organizaciones sindicales, pues que se muevan. Y bueno, decimos sí, moveros y conseguir cargaros el Real Decreto, que es lo que tenéis que hacer, pero no estamos en una situación de hacer una... Por lo tanto, yo sí ha colaborado en acciones algunas determinadas con la Marea, pero no está dentro de la Marea Blanca. Esto es importante porque es como diferenciar esos dos aspectos, aunque desde mi punto de vista yo entiendo que en el movimiento de la Marea hay que incluir todo, y yo sí tiene una parte importante porque es un movimiento de base, de lucha social, que ha tenido una implicación importante, y entonces hay además una conjunción sector sanitario, sector ciudadanía, y entonces tiene rasgos que tienen que ver con lo que ha ocurrido en todo el movimiento sanitario de Madrid, de lucha sanitaria, pero tiene su autonomía y su diferenciación, por lo que os he dicho. ¿Cuál era su objetivo? La forma de trabajar y el mantener los principios de la independencia y de la autonomía de otras organizaciones sindicales, políticas. Esto es lo que le ha caracterizado y lo que le caracteriza a Yosi. A Yosi no se le puede identificar. También lo quiso mantener para no tener una identificación que hubiera obligado a que a otras gentes que no están de acuerdo se hubieran podido trabajar. Defendemos y luchamos contra el proceso de desmantelamiento de un sistema público, y lo hacemos con la base de un movimiento social y profesional, pero y estamos abiertos a relaciones y acuerdos en trabajos en algunas cosas puntuales. Esto es lo que también es importante que se conociera de Yosi. Y luego, claro, también hemos tenido relaciones importantes con lo que, aunque Yosi es de ámbito estatal, porque el Real Decreto afecta a todo el país, pero afecta de forma diferente. Esto es otra cosa importante a saber. El Real Decreto lo aprueba el gobierno estatal y lo obliga a todos, pero hay comunidades autónomas que se oponen al Real Decreto y que hacen desobediencia política, y algunas de ellas crean sus propias normas para mitigar ese Real Decreto. Fundamentalmente las que han actuado más activamente y están hasta con juicios todavía en el Tribunal Constitucional es Navarra, el País Vasco, que saca una norma para decir que va a seguir atendiendo a todo el mundo, Cataluña en cierta medida, con algunas modificaciones, y luego hay algunas otras comunidades autónomas que hicieron algunas modificaciones del Real Decreto para hacerlo más suavizado. Y luego hay otras que cumplieron a rajatabla, bueno, Andalucía se me olvidaba, y hay otras que han ido aplicando algunas cosillas menos intermedias, y hay otras que han sido rigurosas en la aplicación y las más duras en aplicar el Real Decreto de una forma muy activa, como ha sido Madrid, entre la parte que tiene que ver con la parecida de Valencia, la parte que tiene que ver con Galicia, la parte que tiene que ver con las Castillas, también Castilla-La Mancha, Castilla-León, y Extremadura menos, pero también. Es decir, que ha habido diferencias entre las comunidades autónomas, pero en general, entonces en donde ha habido afectación tan importante, se han creado núcleos también de Yosi, que hay que conseguir cargarse el Real Decreto. Es decir, que hay que volver a recuperar y a defender en que nuestra Constitución, o las modificaciones que haya que hacer en la Constitución, que el derecho a la asistencia sanitaria sea universal. Que además el derecho a la asistencia sanitaria vaya de alguna forma potenciado por un derecho a la salud en el sentido más amplio, que incluye otros elementos, otros factores determinantes sociales, y por lo tanto la sociedad debería contemplar en situaciones como las que estamos del modelo social con aspectos de crisis económica, etcétera, el contemplar aquellos elementos que hacen que la salud sea posible, que tiene que ver con el paro, con
la situación económica, de pobreza, etc. Entonces, sí que claramente se defienda el derecho a la asistencia sanitaria como un derecho de todo ciudadano que viva en este país y que por el hecho de vivir y estar viviendo y contribuyendo con sus aportaciones económicas vía impuestos y vía fundamentalmente los impuestos directos o indirectos no se le pueda excluir. Y eso hay que volverlo a recordar. Entonces, lo que el mensaje es que la ciudadanía sea consciente del tema y opte por defender el derecho a la salud como un derecho para todos los ciudadanos. Esto sería un poco, y eso que implicará que se piense a quién va a votar y que piense, no, evidentemente, pensamos que evidentemente tienen que plantearse muy seriamente que, o por lo menos en los programas electorales de los partidos en donde las próximas elecciones vayan viniendo, aclaren cuál es la postura de los distintos partidos con respecto a este tema. Y entonces la que opte por si quiere seguir defendiendo ese derecho universal o no. Porque eso ahora parece que le afecta a unos que no son, bueno, que son extranjeros o que están aquí en periodo transitorio, pero no, cada vez se está viendo que afecta también a personal de este país que obtiene muchos recursos económicos o, por ejemplo, se ha quedado en el paro, se va fuera del país y está 90 días fuera, aunque sea un ciudadano, pierde el derecho a la asistencia sanitaria, tiene que volver al país, demostrar que no tiene recursos y que no puede, o ciudadanos europeos que ya han dejado de tener su derecho comunitario y pues tienen que tener un trabajo aquí también para poder que se les vuelva a dar la actualización de su presencia en España y no se les cobre. Con lo cual, en un principio, está afectando a más gente que aquellos que puedes decir que son irregulares, entraron en el país o que se bañan, ¿no? Que eso puede haber un componente de xenofobia. Hemos captado y el movimiento es muy claro en eso y eso es una de las cosas muy debatidas, de que se ha aprovechado estas circunstancias pues para levantar el auge del pensamiento xenofóbico que pudiera haber en cualquier colectivo social o una sociedad como la española, que hasta ahora era muy acogedora, pero pues empieza a tener rasgos de tener también elementos de expulsión social. Entonces, bueno, el grito es que hay que cargarse el grito, que hay que recuperar el derecho universal y que la gente no se calle, que reclame, que defienda y que esté atenta y que acompañe en este momento. Y a los profesionales que les obedezcan, que sean consecuentes con esos principios y que actúen con valentía, que hasta ahora todos los que estamos trabajando en esa línea no se han atrevido contra nosotros.